Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas fanáticas de las historias? Dolores Cacuango fue una activista por los derechos campesinos y de los pueblos originarios, feminista y rosquera. Se autopercibía mujer, india y campesina. Hoy me puse la bata para contarles su historia. Dolores Cacuango Quilo nació el 26 de octubre de 1881 en Ecuador, específicamente en una hacienda cerca de la ciudad de Cayambe. Una hacienda es un campo, esto lo sé porque vi Marimar. Los papás de Dolores trabajaban en ese campo. Eran Andrea Quilo y Juan Cacuango. Ambos pertenecían a la nación indígena Gañanes. Efectivamente, la propiedad de la tierra era de unos señores ricos. Pero había como una cosa que se hacían los buenos y les dejaban un pedazo de tierra para que cosechen lo suyo y coman de esa huerta y vivan de esos animales, etc. Bueno, y ahí creció Dolores, en el campo, entre las plantas, los animales, y lo de ir a la escuela nunca sucedió. Cuando Dolores tenía 15 años, sus papás creyeron que lo mejor que podían hacer era conseguirle un señor para que ella se case. Intentaron hacer este movimiento y ella dijo que de ninguna manera y se fue a Quito. Era la primera vez que Dolores estaba en la ciudad, sola, y no hablaba una palabra de castellano, solo hablaba quechua. Consiguió un trabajo como empleada doméstica y fue ahí que de a poquito tuvo la posibilidad de aprender a leer, escribir y hablar castellano. En la casa en la que Dolo trabajaba había una biblioteca. Y ahí es cuando ella se empieza a encontrar con el mágico mundo de los libros. Y bueno, lo que se veía venir. Todo tipo de discriminación y bullying en toda esa ciudad, constantemente, en la calle, porque ella, bueno, mucha pinta de criolla no tenía. Estaba sola y se empieza a hacer amiga del resto de las empleadas domésticas del barrio, empieza a rosquear muy rápidamente. Y ahí es cuando se empieza a dar cuenta de que había algo medio vinculado a los derechos laborales que en su pueblo natal, la verdad que no corría mucho. Así que después de laburar unos años en Quito, Dolo vuelve a su pueblo y empieza a rosquear, de a poco. Y ahí lo conoce a Luis Catucumba, con quien finalmente se casa en 1905 cuando Dolo tenía 24 años. Dolores y Luis se mudan a un pueblo cercano a Cayambe y ahí empiezan a trabajar la tierra, hacen lo de las cosechas, lo de los animalitos y tienen hijos. Esta parte es devastadora. Dolores y Luis tienen 9 hijos y 8 se mueren cuando son muy chiquitos de enfermedades gastrointestinales por no higiene en la comida y algunas otras cuestiones. El único que sobrevive es su hijo mayor, que también se llamaba Luisito. Estos fueron años muy difíciles para Dolores, pero finalmente logra salir adelante con mucha fuerza y empieza a rosquear de vuelta. Ahora un poco de contexto para entender la rosca que sigue. En Ecuador, en 1916, triunfa la revolución de Eloy Alfaro, que básicamente les prometió a todos los pueblos indígenas que les iba a devolver sus tierras. Las tierras que por supuesto le habían afanado los latifundistas y la iglesia. Así que se arma una ley para eso. Bueno, y un día llega un amigo de Dolo al pueblo, Juan Albamocho, con un chisme tremendo. Parece que él se disfrazaba de mendigo y se quedaba como en las afueras de lo que era en tribunales de Quito. Y estaba ahí y escucha a 2 bogas hablar de que al parecer había una ley que obligaba a los latifundistas a devolver las tierras que habían robado. Y como a ellos nadie les había devuelto nada. Y Dolo, que ya estaba en sus 40 y ya estaba seca, esto le empieza a carburar y empieza a rosquear. Así que en 1926 hacen alta protesta. Y es un poco a partir de acá que Dolores se instala totalmente como una lideresa. Tremendos discursos, un carisma político impresionante. ¿Cuáles eran los reclamos? Basta de maltratos, basta de trabajo obligatorio para las mujeres, la eliminación de los diezmos y un aumento real en el dinero que cobraban por hacer su trabajo, que era nada. Pero un poco el reclamo de fondo era reforma agraria. El presidente de ese momento era Isidro Ayora, que manda a reprimir brutalmente la protesta encabezada por Dolores. Dolores y sus compañeros bancan, realmente resisten fuerte y logran una negociación. Y esto, por supuesto, sienta un precedente para el resto de los pueblos, el resto de las comunidades que querían lo mismo. Y ahí arranca otro tipo de rosca, otro tipo de organización política, porque en 1944, junto a Tránsito Amaguaña, otra tremenda lideresa política, y Jesús Gualavisi, y también un poco de ayuda del Partido Comunista,
fundan la Federación Indígena Ecuatoriana, la primera organización de lucha por los derechos de las naciones indígenas de Ecuador. Y adivina si a Dolores no le decían que era medio puta, medio bruja, medio siempre lo mismo, directamente le decían la loca Dolores. Básicamente todo lo que es los varones del poder odiando a una señora que tiene carisma, liderazgo político y capacidad de presión. Dolo tenía una gran amiga, María Luisa Gómez de la Torre. Le decían Mamá Lucha. Tranqui. Estaban juntas y hartas juntas, de que a sus hijes y a sus compañeros, los blancos, dueños del mundo, los cagaran desde arriba de un puente porque no sabían leer ni escribir en castellano. Así que tranqui, fundan la primera escuela bilingüe quechua-español. Se llamaba Escuela Comunitaria Indígena de Ecuador. Arrancaron con una, pero después hicieron muchas más. Venía muy lindo esto y sucede lo que sucede en América Latina y viene la dictadura. Es 1963 y el dictador Ramón Castro Gijón cierra las escuelas y prohíbe bajo todo punto de vista las escuelas bilingües. Así que Dolo, que ya tenía 82 años, pero no paraba nunca, monta una escuela clandestina en su casa. Los milicos se enteran y le queman la casa. Bueno, en el 64 seguía la dictadura, pero había mucho agite y mucha presión y mucha resistencia, así que bastante a regañadientes terminan aprobando algo parecido a la reforma agraria. La verdad que no era la reforma por la que Dolores había trabajado en los últimos 80 años de su vida, pero era algo un poco más cercano, una política un poco más amigable. Así que arman una movilización gigante y Dolores da un discurso realmente épico en el Teatro Universitario de Quito. Dolores Cacuango trabajó, formó líderes, militó y luchó incansablemente hasta los 89 años. Ya saben, hagan las cosas de YouTube, sobre todo suscríbanse al canal, pónganle like, comenten, todo eso. Nos vemos en la próxima historia en Bata. ¡Chao!